Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 12. Así que estamos de pie, vamos a leer este pasaje y luego vamos a estar orando por las peticiones y también las que usted tiene en su corazón. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, y el verso número 12. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a pedirle al Señor que Él responda a nuestras peticiones conforme a su misericordia, que nos envíe su palabra, que nos envíe más gozo, más paz, más reposo, para que nosotros podamos estar firmes en el camino al que el Señor nos ha puesto. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque sabemos que todo proviene de ti. Dice tu palabra que todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Y en esta noche, Señor, nosotros te alabamos, nosotros te glorificamos, porque todo es tuyo, Señor, y toda la gloria te pertenece a ti. Te pedimos, Señor, que las peticiones que se escribieron y las que están en el corazón, los problemas, las enfermedades, todas las necesidades, Señor, que hay en tu pueblo, te pedimos que en esta noche tú seas propicio, Señor, a ellas, y que traigas testimonio del Espíritu Santo en el corazón de los que estamos aquí y aún en los que están escuchando por la radio, Señor. Que venga testimonio a sus espíritus, que tú eres un Padre amoroso, un Padre que provee, un Padre que sana, un Padre que bendice, Señor, a tu pueblo. Envíanos tu palabra, Señor. Que esa palabra, Padre, pueda correr con libertad a través de este vaso, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso otra vez al Señor y puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el Señor pone en nuestros corazones un sentir para compartir la palabra, en lo personal es muy especial cuando una palabra de profecía confirma el sentir que el Señor ha venido poniendo en el corazón. Hoy una de las profecías nos decía: echa mano de la vida eterna. Yo supe con claridad en mi corazón que era la palabra que el Señor había puesto y que debía de trasladar a su pueblo en esta noche. Usted sabe que la primera epístola y la segunda epístola a Timoteo fue el apóstol Pablo el que casi al final de su vida, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a un siervo relativamente joven, como era Timoteo, pero un siervo del cual creo yo que el apóstol Pablo no escribió cosas tan interesantes como las que escribió de él. No las escribió de otro ministro, de otro servidor, de otra ayuda del apóstol Pablo. Era un hombre de confianza. Dice: no tengo otro como Timoteo que sea de mi confianza, para recordarles a ustedes las cosas que yo he trasladado en las iglesias. No tengo a otro como Timoteo. El apóstol Pablo le llama su hijo en la fe. Recordará que este joven, hijo de un padre griego y de una madre y abuela judía, fue encaminado desde su niñez por las Escrituras. Pablo le habla y le dice: tú tienes una fe no fingida. Y este siervo de Dios fue tan importante en el caminar del apóstol Pablo que él toma la primera epístola, una carta. Las epístolas eran cartas hace 2000 años. Eran enviadas a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado como parte de su corona apostólica en esos 3 viajes misioneros donde dice la Escritura que llevó la palabra casi a todo el mundo conocido. Es interesante entonces darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo está preso
prisionero por la causa del Evangelio, él escribe a Timoteo 2 cartas personales. Uno de los versos que tomamos y algunos de los versos que vamos a tomar serán de estas 2 epístolas en esta noche, donde creo que es importante para nosotros que estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están dispuestos todavía a pelear la buena batalla de la fe? Levante su mano, levante su mano. Si usted está dispuesto a pelear todavía la buena batalla de la fe, levante no solo su mano, levante su otra mano. Aleluya, porque usted todavía está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que este hombre, cuando uno recuerda su vida, Saulo de Tarso, un varón celoso, dice el capítulo 2 de los Filipenses, de la ley de sus padres, el judaísmo. La manera como habían entendido sus padres, sus maestros, la revelación antiguotestamentaria, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, esa revelación, el apóstol Pablo, pero llamándose todavía Saulo, era celoso de esa escritura, era celoso de esa enseñanza. Él había sido, dice la escritura, educado a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro de la palabra en ese tiempo. Gamaliel preparó a Saulo de Tarso, que era un hombre importante en su época. Pero Saulo era un fariseo, dice, fariseo de fariseos. Era un hombre que había alcanzado niveles importantes dentro de la sociedad judía. A tal punto que la Escritura en el libro de los Hechos nos muestra a nosotros cómo Saulo de Tarso tenía la influencia suficiente para llegar al sumo sacerdote, a los ancianos del Sanedrín que componían la élite eclesiástica de su tiempo, y Saulo de Tarso tenía acceso a poder hablar con ellos, como lo vemos en el capítulo 9, me parece, del libro de los Hechos, y él en su celo, por lo que él creía que era la verdad, este hombre pide cartas para poder perseguir en todas las ciudades alrededor de Jerusalén donde habían sido perseguidos los primeros cristianos, que les llamaban los seguidores del camino. Él va y camino a Damasco, una ciudad al norte de Jerusalén, donde este hombre cree que no solamente lleva en sus manos las cartas de las autoridades de Jerusalén, que le permitían a él hacer todo lo que él creía que estaba haciendo en la voluntad de Dios. Usted sabe que se encuentra en el camino de Damasco, nada más y nada menos que con Jesús, el Mesías, el resucitado, aquel que él perseguía sin saber quién era. Se le presenta resucitado en esa visión del camino de Damasco. Y él pregunta, Señor, ¿quién eres? Cuando el Señor le llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que cada piedra que cae en este techo puede ser lanzada por un Saulo. Y que el Señor puede estar también diciéndole a los saulos que se interponen a la obra de Dios, de dentro y de fuera de la iglesia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía todavía con quién estaba hablando. No identificaba la voz, porque aun cuando había sido contemporáneo de Jesús, dice la Biblia que no lo había conocido. Porque él dice que no lo vio en la carne. Pero sí, cuando se encontró en el camino de Damasco y tuvo la revelación de Jesucristo, del Jesús que él había oído y que perseguía a sus seguidores, cuando él se enteró realmente quién era y le dice, ¿por qué están dando cosas contra el aguijón? Aleluya, nosotros nos damos cuenta que ese hombre se convirtió
totalmente de un giro de 180 grados, iba caminando para allá creyendo que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, y cuando tienes esa revelación de Jesucristo, empieza a caminar en el verdadero camino que él debía de andar, porque el Cristo resucitado se le reveló a cuantos de aquí que eran Saulos y que iban camino de Damasco. Aleluya, el Señor también se les reveló un día, y ahora ya no caminan tras lo que ustedes han creído o creían que era la verdad de Dios, sino que ahora caminan en la verdad legítima. Porque el Espíritu Santo que tiene adentro nos está dando testimonio de quiénes somos nosotros, y que la verdad que estamos, hermano, atesorando en nuestro corazón es la verdad de Dios. Este apóstol, porque así fue llamado, primero vemos en sus epístolas que dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Porque déjeme decirle que cualquiera que anhela servir a Dios, cualquiera que anhela, como dice la Escritura, obispado, primeramente necesita tener en su corazón la certeza que es un siervo de Jesucristo. Ahora usted sabe que la palabra siervo nosotros la hemos enmarcado en algo muy interesante, en el léxico evangélico. Nosotros le decimos siervo de Dios, hacia adelante. Y ahí va el siervo de Dios. Y está caminando de una manera muy especial. Amén. Nos gusta que nos llamen siervo del Dios Santísimo. ¿Verdad que sí les gusta? No te diga que no. Pero se sabe que la palabra siervo es un esclavo. Y el esclavo, en esos tiempos en los que se escribió esto, porque tenemos que contextualizar la palabra para poder entender la verdadera dimensión de lo que se quiso escribir en esos tiempos. En esos tiempos, hermano, los siervos, los esclavos, no eran dueños ni de su propia vida. ¿Sabe usted que cuando un siervo se casaba, generalmente lo tenía que hacer con alguna de las otras siervas que estaban en la casa de su señor? Porque había muchos sirvientes, muchos siervos, muchos esclavos. Entonces su esposa tampoco era de él. Su esposa era del dueño de la casa, del dueño de la hacienda. Y cuando tenían hijos en ese matrimonio, adivine de quién eran los hijos. Del dueño de la casa. Y si vivían lo suficiente, que por cierto no vivían mucho, porque era muy fuerte la tarea que tenían que hacer, pero si llegaban a vivir también sus nietos, eran propiedad del dueño de casa. ¿Todavía usted quiere ser siervo o sierva de Jesucristo? Poquitos quieren ser siervos. Claro que qué bueno que seamos sinceros. A ninguno de nosotros nos gustaría ser esclavos de alguien, ¿verdad? Gracias a Dios nacimos en una tierra que hace 2 días usted volvió a decir libre, soberana e independiente, ¿verdad? Aunque a veces nos consolamos con esos términos, ¿no? Porque a veces no somos ni libres, ni soberanos, ni independientes, pero eso que nos suena política lo dejamos a un lado. Los únicos que podemos ser libres somos aquellos que hemos experimentado la libertad en Cristo. ¡Aleluya! ¿Usted ya experimentó la libertad en Cristo? Porque Él es el único que nos puede hacer libres. Y dice que su palabra, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Fue llamado a ser apóstol después de saber él en su corazón que era un siervo. ¿No usted sabe que
Hay muchos llamamientos al ministerio suyo. Fíjese que antes, cuando usted quería comprar un Master of Divinity, usted viajaba a un lugar de los Estados Unidos y era fácil venir a los 2 o 3 meses con un Master of Divinity, Master en Divinidad, o un doctorado en Divinidades en otras palabras. Y nosotros, de alguna manera, cuando veíamos esas cosas, nos poníamos a pensar, bueno, si eso los hace felices, sigan contentos. Pero todos sabemos que el Señor tiene 5 ministerios para trabajar a su iglesia, para modelarla, pero hoy estamos quedándonos perplejos al saber que muchos que todavía no hemos experimentado en nuestro corazón el ser siervo, tal vez ya nos están llamando. Y no solamente es un llamado a hacer esto o aquello, sino que tal vez ya estamos dando por sentado que ese ministerio ya es de nuestra propiedad. Y todavía no hemos aprendido. Ahora este hombre primero aprendió en el capítulo 1 de Romanos, verso 1, que necesitaba ser siervo para después ser llamado a un ministerio, que era el apostólico en el caso de él, para después ser apóstol de Jesucristo. Él tuvo que recorrer todas esas etapas en su vida ministerial desde que lo botaron del caballo. Yo no sé, hermano, si usted en su caminar cristiano ya probó el polvo, porque también lo botaron del caballo. ¿Sabe que sería muy saludable en nuestro caminar cristiano que un día nos botaran del caballo? Yo no sé cuántos dejaron caballos allá en el garage. No estoy hablando de caballos de fuerza. Pero a veces, hermano, andamos montados en un caballo. Como lo hacía Saulo, o como lo hizo Saulo. Y es interesante que su ministerio empezó botándolo a Jesús del caballo. ¿Sabe que cuando nos botan del caballo, nos enojamos, nos molestamos, nos amargamos, nos sentimos mal? Pero fue para Saulo de Tarso un buen inicio. Y por eso escribe ahí en el capítulo 2 de Filipenses todo lo que él era. Pero dice que todo eso que eso era, él lo tuvo como estiércol. No valía nada. Porque a él lo que le interesaba era ganar a Cristo. Ahora, es ese hombre que al final de su carrera escribe a un ministro joven. ¿Sabe usted que aquí pueden haber ministros al final de su carrera? ¿Sí? Servidores. Al final de su carrera. Esta semana que pasó, se les fue una diaconisa de uno. Se fue con el Señor. Y le da su carrera. Si la carrera no termina cuando nos quitan el privilegio o cuando nos dicen, hermano, usted va a pasar a otro lado. La carrera para el servidor no termina cuando no hay título. La carrera del servidor termina cuando se muere. Cuando duerme, para ser más exacto en la palabra, porque dice que los hijos de Dios no morimos, sino que dormimos. Porque Dios todavía es un Dios de vivos. Aleluya. Por lo tanto, no morimos, sino que solamente dormimos. Pero note usted que este hombre le da consejos al ministro joven, porque aquí hay ministros jóvenes.
¿Usted vio a esos niños que pasaron por ahí? Fíjese que en esta iglesia hemos tenido que pedir ayuda a niños de 12 años para que cuiden a sus hijos, porque no hay adultos que tengan reunión en servicio. Y qué lindo verlos servir. Hacer lo correcto. Porque ellos necesitan, están en un lugar que necesitan que los líderes en el fin los guíen. Por yo sé que el Señor va a empezar a trabajar nuestro corazón. ¿Sabe que yo percibo en mi espíritu que estamos terminando una fase de esta congregación? No sé si lo percibe usted. Pero yo creo que este día está marcando el inicio del llamado a servir. Está marcando el inicio a pelear la buena batalla. Ya estuvo suave de sobarnos. Ay. 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 Porque venimos heridos. Ya está bueno de estar amargados. Porque venimos con resentimiento. Ahora es el tiempo donde se va a convocar con trompeta, como se hacía en el Antiguo Testamento, a todos los valientes que se dispongan a servir y a pelear la buena batalla de Dios en este lugar. ¡Aleluya! Al final de su vida, el apóstol le dice a Timoteo, pelea la buena. Note que no, las batallas no son malas, las de Dios. Yo creo que hay malas batallas donde usted y yo nos metemos. Esas son malas batallas. ¿Se da cuenta usted que a veces cuando metemos la nariz donde no nos toca, nos metemos a una mala batalla? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces no somos sabios y nos metemos en una mala batalla? Pero el apóstol Pablo dice, hay una buena batalla, y en el capítulo 6 de Efesios, él nos da toda una enseñanza acerca de la batalla que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos, y dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ahora, hace un año, salimos del día malo. Hace un año se peleó una batalla. Pasaron muchas ideas en su mente, ¿no? He oído testimonios de lo que Dios hizo en cada corazón. Yo recuerdo, hermano, déjeme contarlo, que a la víspera de nuestra primera reunión, yo tuve que hablar con mi esposa y mis hijas. Les dije, vamos. Se rompieron principios de Dios. Y vamos. Mis hijas lloraron. Quizás sus hijos lloraron. Usted lloró. Pero algo más fuerte. Algo más fuerte nos decía que había que pelear una batalla, aleluya, por los principios de Dios, por la palabra de Dios. Pero yo no sé cuántos de ustedes tenían puesto el casco de la salvación cuando vino el día malo. ¿O cuántos de ustedes tenían la coraza de justicia? ¿Cuántos se habían puesto el apresto del evangelio en sus pies? ¿O la espada del Espíritu? Ahí
donde la tenía que tener el guerrero. ¿Y cuántos tenían el escudo de la fe? Porque si el día malo nos agarró sin nada, por eso usted todavía está sanando. Los días malos llegan. Y por eso nosotros tenemos que estar sabidos cuáles son nuestras armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las batallas espirituales, cuando se pelean carnalmente, abren puertas en los individuos que lo hacen. Pero cuando las batallas se pelean en el espíritu, son las batallas de Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros que estamos acá a pelear esa batalla. No ha terminado la batalla. Porque dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en los aires. Hermano, eso no es cierto. Eso no le sirvió al apóstol en Efesios para llenar renglones en el capítulo 6 de Efesios, porque ya no tenía otra cosa que escribir. Usted sabe que fuimos enseñados de una manera especial, bajo revelación apostólica, que nosotros vivimos en medio de un mundo de espíritus. No se nos vaya a asustar. Pero aquí hay más que el número de los que están sentados, llenando este espacio en otra dimensión. Y son espíritus. ¿Verdad? Y del otro lado. ¿Cuántos lo creen? Y esas batallas espirituales solo se pueden ganar espiritualmente. No podemos pelear carnalmente. Por eso usted sabe que nosotros decidimos no pelear carnalmente. Aún nosotros decidimos que uno que es más poderoso peleara nuestras batallas, y le cuento, hermano, que él todavía no ha perdido ninguna batalla. Se llama Jehová de los ejércitos. Hay batalla que tenemos que ganar en el espíritu. ¿Sabe usted que muchos de nosotros se nos ha olvidado pelear las batallas de rodillas? Se nos ha olvidado. Y por eso andamos todos cruzados, ¿sabes? Yo a veces ando cruzado, le cuento. Porque tal vez estoy permitiendo que sea mi cabeza, mis pensamientos, mi criterio ministerial de 10 meses, el que nos saque adelante. Pero el único que puede, aleluya, hacer la obra es el que está en los cielos y el que derramó su sangre en la cruz por nosotros, para que nosotros estemos seguros. El que empezó esa buena obra la va a completar. Yo le quiero llevar a la segunda epístola de Timoteo, y le vamos a dar cuenta que en el capítulo 4 ya el apóstol amplía lo que le va a decir a Timoteo, porque lo exhorta, le dice, pelea la buena batalla. Pero ahora le da el ejemplo a él y le dice, desde el verso 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Miren lo que dice el verso 7, he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo le estaba pidiendo algo a un discípulo porque él peleó la batalla.
Él no le iba a contar cuentos a Timoteo, sino que él, todo el libro de Corintios, primera epístola de Corintios, nos habla a nosotros lo que el apóstol Pablo sufrió por causa del Evangelio. ¿Se acuerda usted? Azotado, dice, 40 menos una vez, en varias ocasiones, dado por muerto, apedreado, apresado, en desvelos, con temores por dentro y temores por fuera. Todo lo que el apóstol Pablo vivió a través de su ministerio, podía decirle a Timoteo, porque muchas veces él fue testigo de eso: he peleado la buena batalla. Nosotros hemos dicho que el Señor está a las puertas, y percibimos en nuestro espíritu que eso es así. Aunque Él se tome años en venir, está a las puertas. Y la pregunta que yo le quiero hacer a usted, hermano, servidor que fue llamado a servir, espero que no por los líderes de esta iglesia, sino que por el Señor. ¿Va a pelear usted la vera batalla? ¿O se nos va a quedar en el camino? ¿Va a estar dispuesto usted a pagar el precio? ¿Va a poder decir como este hombre: cuando el Señor venga, he peleado la buena batalla? ¿O usted, cuando no le guste el coordinador que le pusieron, la próxima semana va a hacer su cartita? Agradezco, hermano, el privilegio que usted me dio, pero de pronto que no tengo tiempo. Porque cada vez que no tenemos tiempo, aleluya, es porque no nos gusta algo. ¿Verdad que sí? Es mucho más fácil poner así. Hermano, ese cambio no me gustó. Hermano, yo quería servir, pero fíjese que ahora ya no lo quiero hacer, porque me estoy dando cuenta que está muy difícil servirle a Dios. Este inicio es solamente el llamado a unos a servir, pero el servicio es para todos. Los que no pasaron aquí al frente, prepárense porque van a ser llamados. Van a ser llamados a pelear esa batalla. Fíjense que cuando se estaba estructurando de nuevo las murallas de Jerusalén, fueron llamados todos y tenían en una mano la lanza y en la otra la cuchara de albañil para poner las piedras que iban haciendo la muralla. Preparados porque había Gesenes, el árabe. Estaban los amonitas. Y estaban varios pueblos extraños que no deseaban que Jerusalén, las murallas y su templo fueran reconstruidos. ¿Sabe usted que hay enemigos externos que van a decir: y eso que están haciendo ustedes es una zorra, lo puedo votar? Y sí se burlaban de los que estaban haciendo la muralla. Y estaban tratando con influencias al rey Darío, esos pueblos, haciendo ver que los judíos se iban a rebelar. ¡Aleluya! Y por medio de influencias se trataba de detener la obra. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que saber que siempre la iglesia del Señor va a tener obstáculos que librar.
Y lo importante es que nosotros podamos desarrollar nuestros sentidos espirituales para poder detectar cuáles son las batallas en el espíritu que nosotros debemos de pelear. Pero note usted que dice, he terminado la carrera y he guardado la fe. Esto se entiende cuando uno va al capítulo 2 y empieza a ver que en el versos 4, 5 y 6, el apóstol Pablo nos da 3 ejemplos de lo que es el servicio al Señor en su obra. Y dice, ningún soldado, verso 4, estoy en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 4, ningún soldado en servicio activo. ¿Usted sabe que cuando se habla de soldados se habla de batalla, se habla de ejército? Amén. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Usted me dijo que quiere pelear la buena batalla. ¿Los cuántos aquí somos soldados de Jesucristo? ¿Cuántos aquí nos sentimos soldados de Jesucristo? ¿Cuántos ya fuimos enlistados en las filas del ejército de Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces dice que si somos soldados en servicio activo. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted es soldado en servicio pasivo? ¿O es soldado en servicio activo? Porque esto es para los soldados en servicio activo. ¿Sabe que muchos de ustedes están sentados ahí en servicio pasivo? Aquí hay diáconos que sirvieron al Señor por muchos años. Bien sentaditos. Aquí hay maestros de niños que sirvieron. Aquí hay gente que servía en el ayuno. Aquí hay gente que ministraba en la alabanza. Pero qué gente nueva en el Señor que está pensando, ¿cuándo voy a ser llamado? Dios tiene su tiempo y te va a llamar. Y te va a decir cómo ser soldado en servicio activo. Dice, no se enreda en los negocios de la vida diaria. Hermano, ¿será que eso nos dice que el que está sirviendo a Dios no debe de trabajar? No, no está diciendo eso. Si me está hablando de enredarse en los negocios de la vida, ¿qué es enredarse? Bueno, que las cosas de este mundo nos amarren piernas, nos amarren brazos y nosotros no podamos hacer absolutamente nada. ¿Sabes que los negocios de la vida no solamente económicos? Hay muchas cosas que tipifican los negocios de esta vida, las cosas de esta vida. A veces nosotros andamos preocupados por los estudios. ¿Es bueno ser buen estudiante? Estamos preocupados por mejorar el negocio. Yo le cuento, hace unos 2 años, en lugar de dedicarle más tiempo al servir al Señor, me sacaron mi curso de gerencia financiera. Porque yo quería aprender cómo manejar las finanzas de mi empresa. Sin darme cuenta que en la Biblia están los principios. ¿Sí? Si tú diezmas lo que produce tu empresa va a prosperar. Si tú gastas menos de lo que tú ganas, tu economía, sea familiar, sea empresarial, o sea eclesiástica, va a estar sana. Y si usted va al libro de los Proverbios, usted encuentra un montón de principios de la Escritura para saber cómo manejar las cosas del mundo material. Pero a veces estamos tan inmersos en estos tiempos finales de mejorar las cosas
de esta tierra que nos enredamos, hermano. Y no tenemos tiempo para servir. Por eso dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién te reclutó a ti que dices que eres soldado? ¿Quién te reclutó a ti? ¿Cómo se llama? El que te reclutó a ti. ¡Aleluya! Entonces, hermano, lo que debes hacer es agradarlo a Él. Lo que te estoy diciendo en otras palabras es que tu principal objetivo no es agradarnos a nosotros. Aunque el que agrada a Dios honra sus coberturas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice acá, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ese consejo, el apóstol Pablo lo vive y dice, he peleado la buena batalla. En otras palabras, he sido un soldado en servicio activo. He hecho las cosas bien. Porque estamos sintiendo a uno que debemos de agradar porque Él dio todo por nosotros. Lo más grande que tenía, su propia vida, para rescatarnos a nosotros, para pelear esa batalla. ¿Qué vamos a dar como soldados? ¿Usted sabe que este país no tiene llamamiento militar obligado? Por esa razón nosotros no sabemos lo que es la disciplina militar. Pero en la disciplina militar, hermano, las órdenes se cumplen. Amén. ¿No quisiera que a nosotros nos llaman soldados? Porque tenemos un capitán. Y ese capitán es Jesucristo, que nos va a indicar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para pelear esas batallas. ¿Cómo las tenemos que pelear? Pero verso 5 rápidamente dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las leyes. ¿Sabe usted que hay una carrera que usted y yo tenemos que correr? Pero hay reglas. Hay reglas de sujeción, hay reglas de fidelidad, hay reglas de servicio, hay reglas, hermano, de relación con los que van con nosotros corriendo. En la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, mira, tienes que competir para obtener el premio de acuerdo a las reglas. Y entonces en el verso 6 que estamos leyendo, dice, he terminado la carrera. En otras palabras le está diciendo, mira, yo ya competí de acuerdo a las reglas. Un ministro que a nosotros nos cubrió por muchos años, empezó con 4 familias en el garage de una casa de la zona 8. Que peleó la buena batalla, que corrió de acuerdo a las reglas. Y lo vemos irse, gastando los últimos hábitos que tenían para enseñar aquello que habían amado profundamente, que era la palabra de Dios con todo su corazón. Compitió conforme a las reglas. Lo vimos. Y finalmente el apóstol Pablo, otra vez en el capítulo, trabajar bajo el sol, preparando ese terreno, es un trabajo difícil. ¿Cuántos de ustedes quieren ser labradores? ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas que van a ir a un área a romper piedra? El labrador tiene que preparar el surco. No es fácil. Por eso dice que el labrador siembra con lágrimas.
Aleluya, pero va a cosechar con gozo. Aleluya. Pero note usted que dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Pero la figura del labrador a mí me interesa. Porque él siembra sus maicitos, cierra la tierra. ¿Y qué necesita para esperar que crezca la planta? Necesita agua, necesita sol, necesita el alimento que está en la tierra, pero para que él vea. Nosotros conocemos el proceso de una semilla que germina. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de sembrar una semilla y que no salga nada. Todos nosotros en primaria nos piden que en un frasquito con alcohol, pongamos un frijolito, para que veamos el proceso de germinación. Pero a veces se da cuenta que como que algo pasa y no sale nada. En la tierra la semilla se pudre, pero necesita ese labrador tener la fe que en esa semilla, al cabo de un tiempo, va a surgir la planta. Ahora, muchos de nosotros, en las áreas en las que estamos sirviendo, en las áreas donde vamos a servir, vamos a ver que nos van a dar semilla. Así como los hermanos con matrimonios que se pusieron un traje que habla de sembradores, con su borralito lleno de semillas, los diáconos que están aquí tienen campos fértiles en los Ujieres. Espero que fértiles. Y por eso hoy les vamos a dar a los diáconos un borralito lleno de semillas, para que empiecen a arar el corazón de los Ujieres. Y echen la semilla, topen la tierra y esperen el tiempo. Yo no sé si va a pasar un año, o van a pasar 2 o 3 o 4, antes de que el diácono diga, este ujier está listo para ser un diácono. Pero para eso tiene que tener fe. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6 dice, he guardado la fe. Hermano, en el servicio hay que tener fe. Los maestros de niños, hermano, es un ministerio tan hermoso. Porque usted, hermano, empieza, qué lindo ver a una maestra cuidar a esos recién nacidos en la sala cuna. Uno se pone a pensar, ¿y les podrán enseñar algo? ¿Usted qué cree? ¿No los niños desde el vientre se les ministra, pues? ¿Y reciben bendición? Entonces ahí no solamente irlos a cuidar, no miras en el espíritu, que se puede centrar semilla en un bebé. Y qué lindo para esa maestra, después de 15 años. No sé qué cuida esto está después con ellos. Ven al jovencito a tocar un poquito y estar en los caminos del Señor. Tuvieron fe, guardaron la fe en el servicio que estaban haciendo a Dios. Así podríamos tomar cada una de esas áreas de servicio donde nosotros como labradores vamos a tener que guardar la fe, vamos a tener que pelear la buena batalla, porque, dígame usted, si un discipulador no tiene que pelear la buena batalla con sus discípulos. Qué triste para un discipulador que un discípulo suyo se vaya del evangelio y pare en una cantina. Qué triste para un discipulador que el matrimonio anfitrión de su discipulado se divorcie. No se ha peleado la buena batalla.
¿Usted cree que solo la buena batalla es para uno? No, la buena batalla es para la obra de Dios, en el servicio. Qué lindo es poder entregar. Si somos sustituidos de un discipulado en otro, ovejas, fuertes, robustas, sin lana, pero no de la lana que usted está pensando. No, usted sabe que las ovejitas les crece mucho la lana, ¿verdad? Y se da cuenta que hay ovejas que cuando tienen demasiada lana ya no pueden caminar. A través de la administración se les quita los estorbos para que puedan caminar. Esa es una tarea fuerte, donde se siembra con lágrimas. ¿Cuántos estaremos llorando por aquellos hermanos que están teniendo batallas en su familia? Yo sé que Dios está levantando líderes matrimoniales aquí, que gimen por su matrimonio. Ojalá que usted también se disponga un día a ser de esos líderes. Porque entonces la obra de Dios en este lugar va a ser una obra firme. Yo termino con esto. Somos una iglesia local con identidad de Dios. Tenemos una herencia. Tenemos un fundamento apostólico. Y hay ministerios en esta iglesia que están completando la obra. La había que completar hasta que el Señor regrese. Pero todavía tenemos un fundamento. Y sobre ese fundamento, el Señor va a terminar la casa que se propuso con nosotros desde que nos tomó en nuestro propio camino de Damasco. Los que lo crean, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso mantengamos firme nuestra vocación. De lo que dice Éxodo, ahora sí por qué. Yo solo le quiero leer ese verso. Capítulo 15. El verso 27. Nunca se le olvide. Porque todos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Cuántos un día llegaron a Elim? ¿Cuántos personas? ¿Cuántos tuvieron en su corazón la conciencia, la certeza que un día llegaron a Elim? En lugar de las 12 fuentes de agua, abundante palabra y 70 palmeras. Cobertura. Ese es el verdadero Elim, esa es nuestra identidad. En este lugar, bajo un palo de aguacate, en el terreno que Dios nos va a dar, con el templo que Dios nos va a dar, y en cualquier lugar donde usted esté, porque no es la visión de un hombre, es el plan de Dios para todo su pueblo. Llevarlos a Elim, para fortalecerlos. Aguas que refresquen su alma. Cobertura que les proteja del sol ardiente. Fruto en los dátiles de las palmeras, que los preparen para las jornadas que vienen. Dios
quiere llevar a todo su pueblo del mundo. Porque eso nos va a preparar para llegar a Canaán, nuestro Canaán. Yo no voy a pedir que se pegue de pie. Vamos a orar. Si usted llegó al límite, pelee la buena batalla. La buena batalla de la fe. Sea soldado activo. Rompa con lo que le enreda en los negocios de la vida. Como atleta, absténgase de lo que necesita abstenerse según la alianza del Espíritu para obtener el premio. Y como labrador, susténgase en la fe del que cree que su trabajo en el Señor no es en vano. No estamos arando en el mar. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que tiene propósitos de bendición para nosotros. Levante sus manos. Hoy le vamos a dar gracias a Dios. No le vamos a pedir. No le vamos a pensar en liberación. Solo vamos a levantar nuestros brazos al cielo. Y le vamos a dar gracias, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos trajo hasta aquí. Y si nos trajo hasta aquí, no hay gigantes, no hay murallas, no hay desiertos, no hay tormentas, no hay tempestades, no hay obstáculos que puedan detener lo que Dios se propuso de nosotros. Bueno, gracias. Oh Señor, en esta noche, nosotros te alabamos y te bendecimos. Porque solo tu misericordia, Señor, y tu brazo desnudo que ha peleado las batallas espirituales y nos ha dado la victoria, por ese brazo estamos de pie, firmes, dispuestos, Señor. Dígale con todo su corazón, yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla. Dígale, Señor, el Espíritu Santo lo está escuchando, el Espíritu Santo lo está motivando, el Espíritu Santo lo está moviendo a que confiese, yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Yo voy a correr de tal manera que voy a llegar a la meta. El trecho, hermanos, se hace corto cada vez más. Es más corto, es más corto, es más corto. No se quede antes de cruzar la meta. Y sosténgase por la fe. Prepare el terreno. En las diferentes áreas donde usted va a trabajar, prepare el terreno. Prepare el terreno, que haya barbecho. Y con fe deposite las semillas de la palabra de Dios en el corazón de aquellos con los que usted va a trabajar. Y a su tiempo, usted cosechará con gozo y será partícipe de los frutos espirituales que el Señor nos va a dar para engrandecer su obra en este lugar. Dele gracias, porque hemos sido, Señor, pedidos por dignos de poder servirte a ti. Lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que nos toca hacer a cada uno, para que tu obra se engrandezca en este lugar donde tú nos has bendecido. Cantemos, hermano.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón.